Gusto saludarlas. Me da un placer tener que estar acá frente a ustedes a través de este canal de Santos Israel Centeno para tocar algunos temas interesantes acerca de la diversidad cultural de los pueblos originarios. Quiero que este canal, o a través de este canal, nos dediquemos un poco a conocer los orígenes de los pueblos originarios, de los pueblos que siempre han vivido en las Américas, desde antes de que Cristóbal Colón pisara estas tierras. Esa época se le puede llamar la era o la época precolombina, antes de Cristóbal Colón. Entonces quiero manifestarles que el pueblo garífuna es una etnia como pueblo originario de las Américas, porque es un pueblo que existe en América antes de la conquista. No, eso no fue conquista, ¿no? Antes del choque de esos dos mundos que tanto se mencionan, ¿no? Entonces podemos decir de que somos un pueblo originario. Vale la pena hacer así una pequeña referencia de que este pueblo existió en la isla de San Vicente cerca de 200 años antes de que, pongamos de referencia a Cristóbal Colón, antes de que Cristóbal Colón pisara las tierras americanas, ¿no? Este pueblo ya existía en la isla de San Vicente, el pueblo garífuna, a eso me estoy refiriendo. Uno es un pueblo muy productivo, un pueblo guerrero, un pueblo muy trabajador, un pueblo dedicado a la parte productiva, dedicado a las tierras, y un pueblo que manejaba muy bien los diferentes ciclos de producción. O sea que era un pueblo que demostró una gran capacidad de producción dentro de la isla de San Vicente. Entonces vale la pena entonces señalar que el pueblo garífuna es un pueblo originario del continente americano. Su ubicación territorial es la isla de San Vicente. Ahora quiero mencionar otro hecho histórico muy importante para que ustedes lo puedan tener en sus mentes, y también que puedan buscar algunos libros y profundizar un poco esta investigación. La historia nos señala y nos enseña que antes de la llegada de Cristóbal Colón a la América, ya habían venido otros ciudadanos de otros continentes a la América, ya nos habían visitado. O sea, ya teníamos migrantes, ya habían personas que les gustaba mirar o emigrar. Entonces podemos deducir que la migración es un derecho universal del ser humano. El universo es de todos los seres humanos. El universo es mío, el universo es tuyo, es de aquel, de aquellos, de ellos, de ellas y de todos nosotros. Es el universo. Resulta de que hubo un rey que le llamaron Mama Musa, un rey de la etnia mandinga y de la gran nación del África de Malí. Este rey es bien interesante cuando él se preocupó por querer medir la extensión del mar Caribe. Él se preocupó por querer investigar un poco sobre las extensiones de los océanos. Y miren qué cosa más interesante, que él contrató varios profesionales, gentes académicas, personas académicas, los preparó para que hicieran esa expedición, para que le hicieran esas mediciones. Entre ellos venían matemáticos, físicos, antropólogos, historiadores, venían una gama de profesionales que en aquel tiempo pues ya teníamos ciudadanos que se preocupaban, ¿no? Hacia el estudio, hacia la lectura y algunas investigaciones. Estas personas salieron, zarparon en varias expediciones
y algunas de ellas fracasaron en alta mar y otras lograron regresar a Malí. Se suponía o se pensaba que esas tripulaciones que habían fracasado en alta mar tal vez se habían ahogado o se habían muerto en las profundidades del mar, pero luego la historia señala que no fue así, que muchos de estos ciudadanos fueron rescatados por unos indígenas en la zona territorial que se conoce como San Vicente, que habían sido rescatados y que estas personas fueron tomados como esclavos de estos indígenas que ya estaban en posesión del territorio que hoy se conoce como San Vicente. ¿Quiénes eran esta población que ya estaban ubicadas en estas tierras? Eran los garífunas, que se les conocía como Calípona para ese entonces. Significa que ya los garífunas existían en el Caribe. Por lo tanto, vamos a seguir sosteniendo que somos un pueblo originario. Y hay que recordar que esta población de ciudadanos africanos eran ciudadanos de varias etnias, no solamente africanos. Según algunas investigaciones que hemos hecho, venían árabes, venían chinos, venían una diversidad de ciudadanos que fueron contratados por ese rey Mama Musa para hacer esa investigación sobre las extensiones territoriales de los océanos, específicamente del Mar Caribe, ¿no? Entonces, con esto quiero dejar claro que antes que Cristóbal Colón pisara estas tierras, ya habían llegado ciudadanos del África a la América, pero habían venido no con el afán de conquista, no con el afán de posesionarse de los territorios, sino que venían con el único afán de hacer un estudio, de hacer una investigación, pero nunca se imaginaron que podían naufragar y que podían llegar a estas tierras que hoy se conoce como San Vicente. Soy Santos Israel Centeno y esta es la primera parte de este documental.